palabra. Muchas gracias, Fran. De eso se trata, ¿no? De participación, que es... Las primarias son un instrumento para participar en un proceso de decisiones políticas, de elección de candidatos, pero también de programas y de procesos unitarios que queremos poner en marcha. Pensando en hacer un llamamiento a la participación de compañeras de distintos orígenes, de distintas nacionalidades, de distintas experiencias militantes, se me ocurría pues hacer un repaso histórico de cómo surgió el movimiento obrero y el papel que desempeñaron las migraciones y los refugiados. Marx mismo fue un refugiado en Francia, en Bélgica, en Reino Unido, y en ese primer momento las asociaciones de trabajadores alemanes de los países que estaban en procesos de democratización, de lucha contra el feudalismo, de lucha contra las democracias capitalistas que estaban surgiendo en ese momento, desempeñaron un papel fundamental. Y la Primera Internacional, una parte fundamental de sus representantes eran los de las asociaciones de refugiados y trabajadores inmigrantes en los países de destino. Esa experiencia, esa confluencia de trabajadores en la conformación del movimiento obrero se ha repetido en la historia en numerosas ocasiones. En el caso latinoamericano, muchos de los portugueses, españoles, italianos que emigraron con sus tradiciones de lucha, de un sindicalismo incipiente, muchas veces desde el anarcosindicalismo, ¿no?, que fue muy poderoso en nuestros países del sur de Europa, contribuyeron a conformar los primeros sindicatos, las primeras formaciones en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Chile, ¿no? Vosotros lo conocéis, muchos de vosotros lo conocéis mejor que yo. Y por hacer referencia también a otros ámbitos culturales, geográficos muy distintos, muchos compañeros indios ayudaron a conformar el movimiento obrero en Sudáfrica, lo que fue el Congreso Nacional Africano, a raíz de las experiencias de las luchas contra el colonialismo inglés. Con esto quiero decir que no es ajeno a la experiencia de lucha del movimiento obrero, de los movimientos de izquierda, la incorporación de trabajadores, de activistas con distintos orígenes. Bien es cierto que una vez que la izquierda se institucionaliza en un proceso que yo creo que está condicionado por las propias condiciones del capitalismo, fundamentalmente en Europa occidental y en los países enriquecidos, hay un parón a ese proceso, ¿no? Y si observamos la experiencia política y la realidad de las migraciones en lo que es Europa en los últimos años, vemos que esa fusión no se ha dado de una forma tan enriquecedora, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar. Y si pensamos en España, como hemos coincidido en muchos ámbitos, sabemos que esta es una carencia que hemos tenido. Nos ha costado mucho pasar de la solidaridad, de la confluencia en distintas luchas, a lo que es la base fundamental de nuestro movimiento, que es el internacionalismo. Somos una misma clase, formamos parte de unos mismos movimientos y compartimos un objetivo, y sin embargo nos ha costado mucho confluir. Bueno, pues con este proceso de participación queremos dar un paso más en esa dirección. Insistimos mucho cuando hicimos el reglamento de las primarias que uno de los obstáculos que tenemos en nuestra realidad política institucional, que es la restricción al derecho al voto, lo pudiéramos superar y que pudiera participar
con independencia de su condición administrativa, con independencia de que estuviera reconocido o no el derecho al voto en las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas, que pudiera participar cualquiera que tuviera ese interés. Creíamos que era un buen paso para avanzar en esa dirección. Estamos también dando otros pasos. El viernes, en Izquierda Unida, por parte de todos los compañeros, con independencia de en qué candidatura en este momento pues estén participando, se constituyó y se presentó formalmente el área de solidaridad y por una ciudadanía universal, ¿no? Que yo creo es un paso y una concepción muy positiva de trabajar conjuntamente en esta dirección, ¿no? De confluir las luchas y sobre todo de entender que la militancia es una y el objetivo es compartir, por lo tanto tenemos que trabajar codo con codo. Y esta experiencia de lucha conjunta, este proyecto que queremos poner en marcha en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, también tiene que ver con la necesidad de incorporar las experiencias de lucha que muchos de vosotros lleváis consigo. Lo decíamos en el caso concreto de América Latina. Con lo que vamos a vivir en los próximos meses hay tres cuestiones que son fundamentales. Fundamentalmente la experiencia de trabajo en la base, del trabajo comunitario, que debemos de incorporarla en la construcción de esta alternativa que queremos a los gobiernos del Partido Popular, pero que no queremos que sea solo simplemente un cambio de personas o un cambio de partidos en el poder, sino que sea un proceso de organización de la mayoría social con lo que hemos luchado para cambiar en profundidad. Y creo que hay experiencias muy positivas en las que podemos aprender, en las que podemos trabajar conjuntamente. Precisamente en la plataforma de afectados por las hipotecas pusimos en marcha estrategias de ese tipo, de movilización, de trabajo comunitario. Yo creo que ha tenido éxitos evidentes. En segundo lugar, también la capacidad de unirnos en la diversidad. Muchas veces con los compañeros uruguayos pues nos han explicado la experiencia del Frente Amplio, ¿no? Una experiencia con sus luces y sus sombras, como tenemos en todas las experiencias políticas, pero que fundamentalmente enseña que uniéndose compañeros y compañeras de procedencias ideológicas muy diversas, se puede disputar el poder, se puede disputar a las oligarquías, por muy bien consolidadas que estén, se les puede consolidar su hegemonía. Pues de eso tenemos que aprender nosotros, ¿no? Ahora mismo estamos participando en Ganemos Madrid, que sabéis que es una candidatura ciudadana que queremos que se incorporen la mayoría de los que se han movilizado más allá de su militancia en Izquierda Unida, en ECO, en el Partido X, en Podemos. Nos parece que es un buen espacio unitario. Vamos a tener muchas dificultades porque es complejo el momento político que vivimos. Esa experiencia unitaria, esa experiencia de construcción de frentes, de construir instrumentos políticos de la mayoría social que se está movilizando. Estoy pensando pues, cómo se construyó la alternativa política en Bolivia. Nos va a ser muy útil no solo desde el ejemplo teórico, sino desde la práctica política, desde vuestra experiencia militante. Y va a ser muy importante también que trabajemos juntos en las experiencias de poder popular y de gobierno que todos vosotros, todas vosotras tenéis en vuestros respectivos países, ¿no? Yo creo que en esa lucha que se vivió contra la década perdida y en la construcción de alternativas, conseguir mayorías en distintos ayuntamientos y que esos ayuntamientos, que esos municipios fueran palancas, fueran mecanismos para acumular fuerzas, fue un elemento muy positivo. Yo creo que es la experiencia que vamos a vivir ahora en Madrid, en los municipios de nuestra región, en nuestra comunidad, y por lo tanto creo que también eso es un ámbito en el que podemos trabajar en gran medida conjuntamente, ¿no? El otro día Luis me lo decía por su experiencia en el trabajo en las campañas electorales, ¿no? Cómo aprovechar esas experiencias de lucha y esos cuadros, esos militantes, esos activistas con los que hemos compartido muchas luchas. Por lo tanto,
estos encuentros y esta participación no es simplemente una invitación formal, sino es una invitación a seguir luchando juntos y a tejer entre todos esas alternativas de poder. Programáticamente, en el ámbito de la Ciudad de Madrid, y ciñéndome a la inmigración para no repetirnos en las intervenciones, creo que hay tres ámbitos muy relevantes donde tenemos que intervenir, donde tenemos que luchar y desde donde el municipio se pueden hacer muchas cosas. Un primer ámbito es el derecho y las libertades, donde vamos a tener esa vergüenza que es el centro de internamiento de Aluche. Es algo en la que hemos coincidido en las manifestaciones y creo que simbólicamente es muy importante de la ciudad que queremos. El otro día nos manifestamos y pasábamos por delante de lo que fueron la cárcel de Carabanchel. La mujer de Marcelino Camacho nos acompañaba, ¿no?, en esa manifestación y nos recordaba, ¿no?, el símbolo de represión de ayer y hoy, que significa que en los antiguos terrenos de esa cárcel, donde no hay ni siquiera un monumento oficial a la represión franquista, se levante el CIE de Aluche, ¿no? Yo creo que eso es un primer elemento que tenemos que remover y que podemos hacer desde el ayuntamiento, aunque sea una competencia estatal, mucho, como han hecho en otros ayuntamientos. En Málaga, insistiendo en la vergüenza que suponía, denegando licencias y denunciando desde el propio consistorio el CIE, al final lograron cerrar el centro de Málaga. Yo creo que es una tarea que tenemos pendiente y que tenemos que desarrollar en el CIE de Aluche. En segundo lugar, creo que tenemos que desarrollar políticas públicas de igualdad y de lucha contra el racismo mucho más combativas y mucho más potentes. La realidad de las redadas racistas la hemos denunciado conjuntamente con los compañeros de las brigadas vecinales de observación, pero hay mucho que se puede hacer desde las distintas administraciones, ¿no? No hay un programa de formación para las policías municipales, hay ámbitos donde la colaboración de todos los poderes, de los ayuntamientos, de las juntas municipales, está siendo cómplice de este tipo de actuaciones racistas, y es importante que tengamos un compromiso concreto para que desde el ayuntamiento erradiquemos estas prácticas. Y por último, la integración y la incorporación de la población madrileña de distintos orígenes a los distintos servicios públicos. Tenemos un elemento muy claro de nuestro programa, de lo que estamos construyendo conjuntamente, que es la remunicipalización, la apuesta por lo público al 100%, poner en marcha iniciativas legales, iniciativas sociales que recuperen lo público para lo madrileño. Pues bien, no es posible que si cerca de un 20% de la población madrileña es de origen extranjero, ha nacido o todavía sigue teniendo otra nacionalidad que la española, no es posible que el conjunto de los empleados públicos no tengan un reflejo de esa diversidad. Hace poco Sami Nair dio una conferencia y lo señalaba de una forma muy clara, haciendo un análisis comparativo de las políticas migratorias en los distintos países. Claro, ¿cuándo la integración, cuándo la posibilidad de hablar de derechos y libertades y obligaciones en igualdad es una realidad y deja de ser una mera filosofía, una retórica? Cuando el señor que te atiende en una dependencia municipal ha nacido en otra localidad, o tiene otro origen, o tiene otra nacionalidad, ¿no? Yo el otro día se lo preguntaba a un compañero: vas a Francia y te encuentras policías negros, te encuentras policías que evidentemente son hijos de migrantes o emigraron ellos, ¿no? Aquí no hay un solo funcionario público y hay muy pocos empleados públicos, y eso es un elemento fundamental, un elemento fundamental para construir una ciudad en igualdad, porque la retórica, los discursos
y las soflamas en los días de los derechos humanos no sirven absolutamente de nada si no apostamos por ese tipo de medidas concretas. Porque hoy, y esto hay que recordarlo a muchos, Madrid tiene un porcentaje de inmigración superior a París y un porcentaje muy similar al de la mayoría de las ciudades alemanas. Es cierto que el desarrollo de la inmigración en España y en Madrid fue un desarrollo muy acelerado y muy concentrado en el tiempo. Pero para que no ocurra lo que ha ocurrido en los barrios de Francia, en el Reino Unido, ¿no? Esa exclusión lacerante que lleva a explosiones de movilización, de quemas de vehículos, de desesperación, fundamentalmente por jóvenes que se ven excluidos, tenemos que hacer hoy esas políticas. Yo estoy convencido que vamos a ganar las elecciones, que vamos a ser capaces de cambiar los ayuntamientos, pero tenemos que hacerlo con programas de cambio real y sostenible. Y este es un aspecto fundamental. No es un aspecto de solidaridad, sino que es un aspecto del tipo de sociedad que tenemos que construir desde esa base. Así que con estos planteamientos y con el sentido que tienen las primarias y el proceso que tenemos abierto ahora, llamados a la participación, al compromiso, vamos a estar abiertos a trabajar conjuntamente, no solo en estas primarias, como decía antes, sino construyendo el programa. En la movilización tenemos por delante las movilizaciones de las marchas por la dignidad, y en este proceso de transformación que es la misma lucha que podamos desarrollar en Ecuador, en Sudáfrica, en Palestina o en la India. Es la misma lucha, porque como decimos en las manifestaciones, la misma clase obrera, la misma lucha, nuestro mismo objetivo, que es el socialismo.